bien? Sí, doctor, se escucha bien. Buenas noches, niños, buenas noches, niñas, buenas noches a todos. Hoy día vamos a avanzar un tema muy bonito, interesante, un poco largo, pero vamos a tratar de sintetizarlo, y es el trauma craneoencefálico. El 10% de los traumas craneoencefálicos, el 10% es un alto índice, generalmente mueren antes de llegar a lo que va a ser el hospital. 80% de los pacientes con TEC pueden ser clasificados como leve. 80%, se dan cuenta de todos los TEC que ustedes van a recibir, 80% son TEC leve, un 10% son moderados y 10% son graves. Entonces eso es un elemento importante a tener en cuenta cuando ustedes vayan ¿cómo decirle?, a tratar pacientes con TEC. Es muy importante hacer el ABCD, determinar de que tengo que ofertar oxígeno a mi paciente, pero tengo que tener también lo que va a ser mi medio de transporte, que van a ser los glóbulos rojos, que me van a llevar la perfusión adecuada, porque cuando existe un grado de hipoxia, los órganos principales que determinan una disfunción son cerebro, riñón, corazón y pulmones, y algunos dicen hígado. Por eso que es muy importante. Por eso que cuando tengan un paciente con TEC leve y moderado, es muy importante darle la oferta de oxígeno suplementario para disminuir las posibles causas de lesiones isquémicas que pueden estar comenzando o provocando algún tipo de situación secundaria como un edema. Entonces es muy importante que ustedes sepan reconocer cuando un paciente está en TEC y determinar cuáles van a ser sus acciones siguientes. Es importante que cuando ustedes vayan a pasarle el informe, porque generalmente el médico general es quien está en las emergencias y tiene que determinar sobre todo lo que es la edad del paciente. Pueden existir fenómenos de tipo degenerativo. Es importante determinar lo que va a ser la historia de todo lo que ha acontecido, sucedido, cómo ha sido la biopatomecánica del accidente que ha provocado aquello. También menester determinar lo que van a ser el estado general del paciente en relación a la monitorización de su estado general. Estamos hablando de lo que va a ser la función cardíaca, la función respiratoria, también lo que va a ser la presión arterial. También importante determinar lo que va a ser, por sobre todas las cosas, la escala del Glasgow, como también lo que van a ser los reflejos, tanto superficiales como profundos. En este caso estamos hablando de las pupilas. Tenemos que determinar en nuestra sociedad, en la actualidad sobre todo, que los TEC no es por una simple causa, una simple razón, motivo que va a existir, sino de que puede estar determinado asociándose a algún tipo de narcótico, como pueden ser el alcohol o algún otro tipo de estupefacientes que pueden estar presentes. El TEC al paciente de pies a cabeza. Entonces tenemos que determinar de que el paciente tiene que tener algún tipo de lesión asociada. Es muy importante pensar de que no solamente está con TEC, sino con alguna otra lesión importante. Para esto necesitamos tener presunciones diagnósticas, un alto índice de presunción diagnóstica. Ustedes todavía, más con los problemas que estamos teniendo ahora, no están capacitados a decir si es una lesión importante. Entonces lo que más importa en este momento de ustedes es tener una presunción diagnóstica de lo que el paciente puede tener. Entonces, en cualquier patología, siempre piensen mal les va a ir mejor, para tratar de determinar qué tipo de circunstancia o qué tipo de elemento estamos pensando que puede tener el paciente. Y el principio fundamental del tratamiento del TEC determina dos elementos importantes, lo que va a ser la hipotensión y bien. Los dos fundamentos que determina el tratamiento del TEC son dos, la hipotensión y la hipoxia. Porque si mi paciente está hipotenso, no hay volumen circulante, entonces tampoco va a existir una adecuada cantidad de oxígeno, por ende va a llevar una hipoxia. Para entrar un poquito en lo que era la anatomía, tenemos que hablar de lo que va a ser el cuero cabelludo.
Todo cuero cabelludo tiene lo que va a ser una piel, folículos pilosos, donde está el tejido conectivo. Tenemos debajo de ella una aponeurosis o galea aponeurótica que se denomina, que es lo que va a sostener todo lo que va a ser el cuero cabelludo, el tejido laxo. Y por debajo de ellos va a estar un elemento importante que se denomina el periósteo, ¿cierto? El periósteo es una lámina muy delgada, pero bastante importante, que cubre generalmente los huesos planos en esta situación. El cráneo, las meninges, el cerebro, el líquido cefalorraquídeo, como también lo que va a ser el tentorio. Vamos a desarrollar un poquito cada una de ellas. Es importante que nosotros sepamos qué son las meninges. Básicamente, las meninges tienen de afuera hacia adentro, la dura madre. La dura madre es una capa bastante dura, muy fibrosa, que está situada en la cara interna del cráneo. Entre ella y la cara interna del hueso hay un espacio que se denomina el espacio epidural, por donde se van a encontrar sobre todo elementos muy importantes de tipo arterial, que son las arterias meningias. Entre ella y la aracnoides hay un otro espacio que se denomina subdural, donde van a drenar los senos venosos. Entonces, importante, entre lo que va a ser la cara interna y el hueso, hay un espacio que se llama epidural, por donde discurren o transcurren las arterias. En cambio, entre la aracnoide y ella se denomina el espacio subdural, por donde van a drenar los senos venosos. Después, debajo de la dura madre está la aracnoides, que es la segunda capa, es muchísimo más delgada, bastante transparente. Y por último viene la tercera capa, que se denomina la pía madre, que es adherida a lo que va a ser el parénquima craneal, y el líquido cefalorraquídeo discurre entre esta y la aracnoide, ¿está bien? Que se denomina espacio subaracnoideo. ¿Por dónde discurre? ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde se mantiene el líquido cefalorraquídeo? Por el espacio subaracnoideo, es decir, entre la tercera y segunda capa de las meninges, que son elementos importantes desde el punto de vista anatómico que tenemos que tener. Este cuadro es muy importante desde el punto de vista clínico. ¿Está bien? Es algo que yo siempre quiero y que ustedes lo tengan en la cabecita, que de alguna manera intenten retener la idea. El cerebro, sabemos que el cerebro pesa 120, 150 gramos, 180, en algunos mucho más, pero no saben utilizarlo, no sabemos utilizarlo. El peso es casi lo de menos. Tenemos dos hemisferios, están formados por lo que va a ser la sustancia blanca, la sustancia gris, la sustancia blanca, elemento muy importante, sustancia gris, elemento que discurre sobre todos los elementos de la memoria. El hemisferio más dominante en la mayoría de las personas es el izquierdo y en algunas otras es el derecho. Tenemos tres elementos importantes que están presentes en nuestro diagrama o en nuestro dibujo que vamos a tener. El lóbulo frontal, toda la connotación o los traumatismos que vayan a llegar en el lóbulo frontal van a afectar ¿qué? Emociones, funciones motoras, motilidad del lenguaje. ¿Está bien? Todos los traumas, las situaciones que van a estar en el lóbulo frontal provocan emociones, funciones motoras, como también motor del lenguaje, elemento muy importante. En la región lateral parietal están las funciones sensoriales, como también lo que va a ser la orientación espacial. Y en la parte más posterior se encuentra el lóbulo temporal, lo que va a ser la memoria y la recepción del lenguaje. Significa que si yo veo a un paciente con algún tipo de TEC a nivel de la región frontal, posiblemente tenga algún tipo de alteraciones emocionales, algún tipo de alteraciones motoras, como también algún tipo de circunstancias como dislalia. Si es en la región parietal, puede que existan funciones sensoriales y desorientación espacial del paciente. ¿Está bien? En el lóbulo temporal, posiblemente, acuérdense de esto, la mayoría de los estudiantes tenemos esto, algún TEC en el lóbulo temporal que maneja la memoria y lo que va a ser la recepción del lenguaje. ¿No es cierto? Muchas veces que yo no logro percibir, no logro entender lo que están hablando las personas cuando hay algún tipo de traumatismo. Entonces, este cuadro encierra lo que yo les quiero decir desde el punto de vista tengan algún paciente que tenga una contusión frontal, parietal,
o temporal, que es un elemento bastante importante. El encéfalo va a tener elementos muy importantes que es lo que más común tenemos con los animales. Y el otro día conversábamos con algún neuroanatomista argentino, me decía que esta es la parte dominante sobre el cerebro. Pensar que el cerebro pesa casi 200, 180, 150 gramos, unos entre 40 y 30 gramos, para el encéfalo se denomina el cerebro primario, que va a tener el tallo cerebral, en el cual va a estar lo que va a ser conformado por el mesencéfalo, que va a tener el sistema reticular activador, la protuberancia, que es el elemento más importante que nos mantiene en el estado de alerta, en un estado vigil, en un estado de sobrevivencia, en un estado que nos permite de que nosotros, es lo que se activa rápidamente para que nosotros estemos vivos ante cualquier circunstancia de peligro que vaya a tener. No pensamos, actuamos. Entonces es la protuberancia el centro y núcleo fundamental de estado de vida que tenemos nosotros. Y el bulbo, como ustedes bien lo conocen, que significa que va a determinar lo que va a ser el centro cardiorrespiratorio, como también el centro termorregulador por excelencia, ¿cierto? Y un elemento importante que está en la parte más posterior del cerebro, que se denomina el cerebelo, que tienen ciertas funciones que aparentemente son de coordinación y equilibrio y algunas otras situaciones motoras. Por eso que se engloba en esta situación y dicen coordinación y equilibrio. El líquido cefalorraquídeo, hemos dicho que es un líquido importante que está en el espacio subaracnoideo, que es producido. Esta es una pregunta que siempre se les hace tanto en internado como hacia futuro. El líquido es producido ¿dónde? A nivel de lo que van a ser los plexos coroideos, que van a estar localizados a nivel de los ventrículos laterales, que se va a dirigir por un agujero que se denomina el agujero de Monroe al tercer ventrículo. Y de allí va a seguir por lo que va a ser el acueducto de Silvio a lo que va a ser el cuarto ventrículo, para salir al espacio subaracnoideo, que es donde hemos dicho, donde va a discurrir a través de lo que va a ser la médula espinal, y es este líquido que mantiene en cierto grado de presión, en cierto grado de estasia, en cierto grado de lubricación y estabilidad, todo lo que va a ser la médula espinal, y se va a reabsorber, ¿dónde? A nivel de lo que va a ser la circulación venosa. Estamos hablando de lo que van a ser de las granulaciones subaracnoideas. Se produce en los plexos coroideos, discurre a través de lo que va a ser el espacio subaracnoideo y se va a absorber en las granulaciones subaracnoideas. ¿Cuánto se produce? Escuchen bien, 30 ml por hora. Por eso que es tan importante el requerimiento hídrico por día de una persona. ¿Cuánto es? 30 ml por hora. Entonces, ese es el requerimiento. Cuando una persona está deshidratada, ¿qué es lo que le provoca? Cefalea. ¿Por qué? Por la hipoproducción o por la deshidratación de lo que va a ser el líquido cefalorraquídeo. Si estamos hablando de espacios, dentro de todos los espacios deben existir algún tipo de elementos importantes que van a marcar y que pueden ser lo que son las presiones, ¿cierto? Al hablar de las presiones, vamos a hablar de lo que va a ser la PIC. ¿Y qué es la PIC? Es la presión. La presión intracraneal normal en estado de reposo es de más o menos 10 milímetros de mercurio o 136 milímetros de agua. Nunca se olviden mencionar el nombre y el apellido completo de los valores. El valor normal de la PIC es de 10 milímetros de mercurio o 136 milímetros de agua. Generalmente utilizamos los milímetros de mercurio. Las presiones que vayan a aumentar paulatinamente, que vayan por encima de 10, que pueden llegar hasta 20, si son prolongadas y si no se descienden con el tratamiento instaurado, están asociadas a un pronóstico muy pobre, como van a ver a futuro. ¿Está bien? Entonces aquí les estoy mostrando y les estoy enseñando. La PIC normal es al menos de 10 milímetros de mercurio y las presiones por encima de 20, si estas no se tratan adecuadamente, provocan una asociación de pronóstico pobre. ¿Por qué les digo que les estoy enseñando? Porque yo tomo muchas veces grado, examen de grado en otras universidades, y en alguna ocasión le pregunté a algún muchacho cuál era la PIC normal, a un estudiante, a un futuro médico. Tras el cual uno de tomar el examen, uno de los docentes me dice, doctor, esa pregunta es de neurólogo, de especialista.
pero me admiró escuchar eso porque cuando yo era estudiante había aprendido qué era la PIC. Hay que saber qué es la PIC y cuál es su valor para poder determinar. Porque dentro de la formación del médico general tenemos que saber cuál es la PIC y cuál es su valor. Por eso que se los estoy enseñando. Si yo no enseñara, no tendría la cara para poder exigir esta pregunta. Bueno, este cuadrito es interesante, en la cual nosotros lo que vemos es la PIC. La PIC nosotros tenemos que saber que hay un valor normal de 10 y cuando va subiendo anormalmente por encima de 20, lo que se va a crear son elementos muy importantes en el cual de alguna manera lo que provocan son ciertos elementos que se denomina volumen de masa. Este volumen de masa hace de que se eleve y cuando este volumen de masa alcanza una PIC mayor de 20, como puede ser 30 o 40, provoca un elemento muy importante que se llama herniación. Es decir, cuando la PIC está elevada, la función cerebral disminuye y los resultados también son bastante pobres. Entonces, muy importante mantener la PIC por debajo de los 20 en la mayoría de los pacientes. La presión de perfusión cerebral es un elemento importante en la cual vamos a tener y la relación va a ser muy importante en relación de lo que va a ser la presión arterial media, que es importante sacarla, y que resulta de lo que va a ser las presiones medias que se determinan tratando de encontrar una presión arterial media que por debajo de 70 milímetros de mercurio existe un grado de hipoperfusión. Quiere decir que el paciente cuando está con 60, de 60, 90, estamos en un límite importante. Por debajo de eso, tengo que pensar que el paciente está entrando en un estado de hipoperfusión. Por eso que es tan importante que nosotros en el TEC y en el trauma, a todo paciente que ingresa con trauma, ofertemos oxígeno y ofertemos lo que va a ser volumen para poder determinar y mejorar lo que van a ser los volúmenes de presión y tratar de alguna manera mejorar lo que van a ser los resultados. Entonces es muy importante mantener lo que va a ser la presión de perfusión cerebral, sobre todo en lo que va a ser el TEC grave. Cuando hablamos de TEC, existen el TEC mismo, el TEC y la injuria va a determinar dos situaciones importantes, una injuria primaria y una injuria secundaria. La injuria primaria significa el golpe, el trauma que ha provocado la lesión, ¿está bien? Pero después de esto, después de que se ha provocado el golpe y todo el traumatismo, se produce una segunda fase que se llama injuria secundaria, que son las cascadas metabólicas, que son las situaciones, las secuelas que nos va a dejar. Entonces, el TEC se divide en dos fases. En una injuria primaria es el daño, es la lesión que provoca el trauma inicial, el golpe. Y lo segundo va a ser todas las lesiones o las cascadas metabólicas, hipóxicas, edematosas que va a existir, que se denomina secundaria. Entonces, para poder entender un poquito mejor, la injuria primaria es el daño inmediato que estamos hablando, que va a provocar una segunda, que va a ser una consecuencia de la primera, que va a provocar dos elementos muy importantes. Una, eventos sistémicos y eventos intracraneales. Los eventos sistémicos son dos elementos importantes que debo tener en cuenta y que debo de alguna manera delimitarlos, por eso se llaman sistémicos. Lo que va a ser la tensión y la hipoxia. Estas dos van juntas, van asociadas. ¿Y qué es lo que van a provocar la hipotensión con la hipoxia? Seguramente un estado anóxico que va a determinar una isquemia, ¿está bien? Y esta isquemia va a provocar un resultado final que se llama hipertensión intracraneana. Hipertensión intracraneana, ¿está bien? Los eventos intracraneales, que son los eventos locales, van a provocar lo que va a ser alteración del flujo sanguíneo cerebral, alteración del metabolismo cerebral, sí, porque hay un aumento de la presión, lo que provoca un síndrome compartimental, por eso que no hay flujo adecuado, lo que va a provocar también una alteración del metabolismo cerebral, es decir, que de
de un metabolismo netamente aeróbico va a bajar a un metabolismo anaeróbico, lo cual provoca grandes alteraciones porque sabemos bien que el cerebro es ávido de ¿qué? De glucosa y de oxígeno, lo que va a provocar de que exista una alteración del volumen cerebral, como también una respuesta inflamatoria ante esta circunstancia. Y los eventos intracraneales nos van a llevar a una complicación indeseada que se llama edema cerebral. Por lo que quiero que entiendan, la injuria primaria va a determinar una injuria secundaria. La secundaria determina dos elementos importantes, sistémicos e intracraneales. Los sistémicos, con sus dos fenómenos importantes, hipotensión e hipoxia, provocan isquemia. Los eventos intracraneales, por los fenómenos de aumento de presión, por las alteraciones y el síndrome compartimental que se provoca lo que va a ser un elemento muy importante, lo que va a ser alteración del flujo sanguíneo, como también respuesta inflamatoria, cuyo resultado final va a ser el edema cerebral. Entonces, la isquemia como el edema cerebral son los elementos más importantes que van a provocar ¿qué? El aumento de la presión intracraneana. ¿Y cuál es el clave, la conclave que nosotros los médicos tenemos que actuar a nivel de lo que va a ser la isquemia y el edema cerebral? ¿Para qué? Para disminuir lo que va a ser la hipertensión intracraneana. Mecanismos del TEC. Como hemos visto en todos los traumas, cuando es abierto, cuando es cerrado, en este caso nosotros vamos a ver de que se dice que es penetrante cuando la dura madre se ve de alguna manera atingida, cuando está abierta, cuando está lesionada o existe una solución de continuidad. Entonces, cuando se ha abierto la dura madre, nosotros un TEC abierto. El TEC abierto puede estar provocado por lesiones, sobre todo de alta velocidad, como van a ser las heridas de bala, las no penetrantes de baja velocidad, algún tipo de traumatismo, golpes que pueden provocar. Y lo que básicamente nosotros tenemos que tener en cuenta es esto, lo que van a hacer si ha sido penetrante o no. Por ejemplo, en la región frontal, fíjense esta lesión en la región frontal, aparentemente no hubiera compromiso, ¿no? Aparentemente no hubiera compromiso. Parece que hubiera simplemente empujado un poco lo que va a ser el óvulo. Ahora, la severidad es muy importante. Se clasifica el TEC en leve, moderado y grave. La clasificación va en relación a la utilización de la escala del coma de Glasgow. Por ejemplo, el leve va de 14 a 15, el moderado va de 9 a 13, el grave va de 3 a 8. No se olviden, vamos a hablar seguramente, el grupo de práctica me va a hablar lo que va a ser el Glasgow. Por eso que les estoy hablando. Leve, 14 a 15, moderado 9 a 13, grave 3 a 8. Siempre debemos utilizar lo que va a ser la mejor respuesta. El paciente que tiene por debajo de 8, Glasgow por debajo de 8, significa que está en un estado comatoso. Por debajo de 8, estado comatoso. Por debajo de 8, significa que mi paciente va a ser intubado. ¿Está bien? Si ustedes tienen un paciente con la escala de Glasgow con 8, significa que el paciente está comatoso y que necesita la intubación, manejo de la vía aérea definitiva. La escala de Glasgow, que no la voy a hablar hoy día, que la van a hablar el grupo de práctica. La morfología de las lesiones es muy importante, que puede existir fractura a nivel del cráneo, a nivel de la calota, a nivel de la base, con fístula, sin fístula, con los signos que hemos visto, el de Battle, el del mapache, la Otto o la Rhino-Rack, las lesiones intracraneales, que hay una lesión que se llama axonal o focal difusa, que se denomina LAT, que le vamos a ver un poquito más adelante. Las fracturas de base de cráneo, elemento importante, que son los signos. Rea significa fractura del piso anterior. Estamos hablando de etmoides. Otorrea significa fractura de la fosa media, posiblemente sea esfenoides. Vamos a ver hemotímpano también. Vamos a ver lo que van a ser los ojos de mapache. Vamos a ver lo que va a ser la equimosis retroauricular, que se llama signo de Battle. Podemos tener también la parálisis de lo que va a ser el séptimo par, pérdida de la audición del octavo par y lo que va a ser el neumoencéfalo, que va a ser visible solo en lo que va a ser la radiografía como también en la tomografía.
Caro, ¿vamos a tener otro enlace? Sí, doctor, ya lo mandé al grupo. ¿Vamos bien? ¿Entienden?